Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? Hace unos días se fue la luz en media Caracas. Teníamos tiempo que no sentíamos un apagón generalizado en la capital, pero la situación de los apagones ha mejorado o no en el resto de la República. Según el ministro Jesse Chacón, pues sí, en un 48% ha mejorado el servicio de electricidad en nuestro país. Para conversar sobre el tema nos acompaña en el estudio el ingeniero Víctor Poleo. Él fue director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas desde los años 99 hasta mediados del año 2001, o sea, en el comienzo del periodo del expresidente Hugo Rafael Chávez Frías. Víctor Poleo, como experto en la materia, forma parte de un grupo de conocedores del área que han hecho denuncias a lo largo de los años acerca de la situación del sistema eléctrico en el país. Esto le ha valido, le ha traído consecuencias. ¿Consecuencias como qué? Consecuencias como una citación de la Fiscalía General de la República en calidad de imputado en el mes de enero tiene que ir a rendir cuentas ante el Ministerio Público. Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos en lo que la gente pregunta. Vamos a comenzar por aquí. ¿Qué ha hecho Víctor Poleo? ¿En qué ha estado ocupado los últimos meses para que el Ministerio Público se ocupe de Víctor Poleo? Gracias, José Vicente. ¿Qué hemos hecho? Nada más allá que predecir cómo se va erosionando el sistema eléctrico nacional. Muchas son las causas. Desprofesionalización es una, militarización es otra, y esencialmente la destrucción de la arquitectura histórica del sector eléctrico nacional. Esa arquitectura histórica es la construcción a lo largo de 110 años de empresas públicas y privadas. En 2007 se gobiernizaron las empresas privadas aún existentes en Venezuela, valga decir a Seneca en Nueva Esparta, Electricidad de Valencia, la electricidad de Caracas que estaba en manos de una empresa americana. Una vez que hubo una OPA hostil en el año 2002 y la centenaria Electricidad de Caracas perdió entonces sus accionistas originales y pasó a manos de una empresa americana, algo que en ese momento adversamos. Cambia la arquitectura de la propiedad, perdón, de las empresas eléctricas privadas y el Estado o el gobierno tiene la totalidad del dominio de las empresas. En 2010 se comete tal vez un error institucional que nunca ha debido hacerse. ¿Cuál es? Fusionar en Corpoelec las empresas eléctricas, el servicio eléctrico. Y es así entonces como electrificación del Caroní y Edelca se mezcla con Cadafe, se mezcla con Electricidad de Valencia, con Enelven de Maracaibo. Es un error porque son distintas culturas y distintas historias. Electricidad del Zulia, Enelven, es de las primeras empresas, tal vez la primera que existió en el país, poquito antes de la electricidad de Caracas. Electrificación del Caroní es una empresa que se crea a mediados de los años 50 para justamente emprender los desarrollos en el Bajo Caroní. La cultura de la hidroelectricidad es distinta a la cultura de la termoelectricidad. Cadafe es una empresa que se crea por la agrupación de empresas municipales y privadas que existían dispersas en el país en los años 30 y 40. Esa arquitectura pasa a ser ahora entonces una sola gran empresa, Corpoelec, y se pierde conocimiento, se desprofesionaliza, como dije antes, las empresas eléctricas y queda ahora una suerte de Cadafe. Si alguna empresa tenía serios problemas en los años 90, finales 99, y que quisimos corregir, sus ineficiencias corporativas es Cadafe. ¿Por qué Cadafe era ineficiente en contraste con la electricidad de Caracas, por ejemplo? Bueno, se hizo una empresa que cumplió su objetivo y lo hizo muy bien, de electrificar el 93% del país, poblaciones de 500 o más habitantes. Sin embargo, comenzó excesiva corrupción en proyectos como los de hidroelectricidad de los Andes, Uribante Caparo, y en otros proyectos como Planta Centro. ¿Corrupción en qué sentido? Corrupción en el sentido de
de sobrecostos, ineficiencias en la ingeniería para finalmente poner en marcha los proyectos. Esto es pálido frente a lo que hoy estamos viendo. Que estamos viendo hoy. Sí. Más allá de que no hay luz cuando no hay luz. En efecto, los mismos proyectos que hacían ineficiente a CADAFE, Uribante Caparo, Planta Centro, los dos más emblemáticos, hoy esta Corpoelec, en conjunto con PDVSA, exhibe cerca de 12 proyectos bien conocidos que fueron facturados 2 y 3 veces su costo. Es el caso Derwick, que seguramente ha sido conocido, reseñado en exceso. El caso Derwick es un caso de una empresa de unos muchachos de cierto apellido en Venezuela, Uruciaga, Convit, Betancourt, que asociados, más bien agavillados, toman un contrato vía alguien que fue presidente de Electricidad de Caracas después del 2007, Alvarado, de apellido Alvarado, y subcontratan a PDVSA, o PDVSA lo subcontrata y les entrega a personas sin mayor oficio y experiencia estos 12 proyectos. Ellos lo que hacen a su vez es subcontratar a empresas americanas para el montaje de las plantas. Disculpa si me equivoco porque el nombre me suena y no quiero cometer un error y por eso solicito que me corrija. ¿Esta empresa o este nombre Derwick no está asociado con las torres que se cayeron en Monagas, con las 8 torres? Palita al Furrial, no. No hay, que sepa, no hay conexión. Estos se ocupan de plantas termoeléctricas. ¿Y cuál ha sido el resultado de la gestión de ellos? El resultado es lo que en principio estamos sufriendo, es decir, es un equipamiento termoeléctrico del país a diestra y siniestra que comienza con las planticas cubanas, aquello que se llamó generación distribuida, que son plantas de campamento diésel que iban a 100 poblados distintos en el país dispersas y que de lo cual apenas queda un 40% funcionando. ¿Y qué pasó con el otro 60%? Canibalizado o no funciona o no tiene combustible. ¿Y cuánto costó eso? Esto está en el orden de los 1.300 millones de dólares, una triangulación que se hizo. ¿Cuánto se ha gastado en los últimos años en materia eléctrica? Cubanos, porque desde Héctor Navarro, pasando por Ali Rodríguez Araque, Jessy Chacón hoy en día, pues uno ha escuchado, mire, se está invirtiendo tal cosa, se está invirtiendo tan cantidad de dinero, en tantos años va a ser solucionado el problema eléctrico en Venezuela, vamos a tener demanda en exceso. Sí. Y lo que tenemos es apagones en exceso. O sea, ¿cuánto se ha invertido en los últimos años? Una cifra exacta es difícil decirlo porque estamos sufriendo, al igual que en otros sectores, de carencias de información. ¿Cuánto se debió haber invertido en Venezuela? Sí, cierto, pero habría que analizar esto selectivamente. Okay. Ahí está el caso Tocoma. Es la cuarta presa en el Bajo Caroní. Desde Alfonso Rabar en los años 50 y Rodolfo Tellería y el equipo que llevó este proyecto adelante, se hicieron Macagua 1, Macagua 2, Macagua 3, Guri 1, Guri 2 y Caruachi. Eso fue planificado, Pero muy bien pensado a 50 años. Aquí hay un libro que nos trae Víctor Poleo, de Rodolfo Tellería, Historia del desarrollo del servicio eléctrico en Venezuela de 1880 a 1998. Y hago la pregunta por lo siguiente. Del 80 al 98, en 118 años, el sistema de electrificación del país respondía a una planificación. O sea, yo voy a construir esto para tener tanta generación dentro de 20 años o como vamos viendo, vamos haciendo. ¿Cómo va viniendo? La planificación comienza en los años 40, 50 fundamentalmente, en el 50, cuando la Junta de Gobierno otorga al general Rabar la conducción de los proyectos del Caroní. Hasta entonces había sido iniciativa privada, Jaime Carrillo en El Zulia y Ricardo Zuluaga en Caracas, los dos referencias más conocidas, y en Puerto Cabello, familiar, y San Felipe. En fin, se fueron dando iniciativas privadas. Así pasamos casi la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX.
es en el año 50 cuando la Corporación Venezolana de Fomento se crea para poner orden en... Ahora, Víctor, disculpa que te interrumpa. Hace una década aproximadamente, yo recuerdo que había un debate judicial en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia porque un sector del sur del país se oponía a la puesta de torres para transmitir electricidad, para exportar electricidad a Brasil en el Sí. sur de Venezuela. De un país que hace una década se estaba imaginando ser un exportador, a ser un país que una década después es importador y sufre carencia de energía eléctrica. ¿Qué pasó? Bueno, hay que añadir las líneas que van a Colombia, Ujú, tanto por los llanos como por Cuestecita, en la parte de Guajira, de donde ahora importamos de Colombia. ujú. ¿Qué pasó? De ser exportadores a ser importadores y en deficiencia. Buena pregunta. El sistema, el sector de energía ha sido destruido. Petróleo, electricidad, gas. ¿Por No qué? solo O sea, electricidad. ¿cómo ha sido, cuando me pregunto el por qué ha sido destruido? ¿Qué le hace a usted afirmar eso? ¿Qué elementos han llevado a la destrucción? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el pensamiento que está detrás? Ali Rodríguez, a Ramírez, pasando por el gran timonel. Bueno, tal vez vieron en el petróleo una renta infinita. No lo es. Le acaban de decir en Viena, no vamos a subir el precio porque tú tengas problemas financieros. El sistema eléctrico se viene abajo. Esto es responsabilidad del gobierno. Como antes te decía, desde el 2007, toda la empresa eléctrica o toda la industria eléctrica es propiedad del gobierno. Y ¿cómo explicar entonces que en 7 años el sistema se ha hecho aún más vulnerable? No hay seguridad eléctrica ni seguridad energética en general. Importamos también diésel. La refinería de Amoay, recordarás, en agosto de 2012 tuvo un serio accidente, algo que impensado en los 100 años casi también de la industria de refinación. ¿Por qué se fue la luz en Caracas hace unos días? La razón, el accidente como tal ocurre en la subestación Ayacucho, allá Cotamil, San Bernardino arriba. Esa subestación había tenido un incendio hace un año. La forma como corrigieron la alimentación de línea a subestación fue muy chapucera, ¿Qué significa muy chapucera? muy habanera, muy cubana, muy de primaria, muy sin ingeniería. ¿Por qué es tan Y endeble el esto- sistema eléctrico nacional? Entonces, de allí viene la falla actual. Ocurre una falla, tal vez por sobretensión, sobrecalentamiento, y se va al centro de Caracas y se va también hasta prácticamente Altamira, el este, Candelaria, las parroquias centrales del país. ¿Por qué es tan vulnerable? Es que me has hecho varias preguntas. Una, ¿por qué tanto dinero asignado y por qué resultados tan magros, tan pobres? Pensamos, esta es una conjetura que ahora la venimos confirmando, que la crisis eléctrica fue inducida por 2 razones. La primera razón, sin electricidad una sociedad es asfixiada y la economía va decayendo, cosa que estamos viendo en Venezuela. Buena parte de la oferta eléctrica se ha venido abajo, tanto en las grandes empresas de Guayana como en las del centro, las pequeñas y medianas de Maracay y Valencia. Asfixiando la sociedad y asfixiando la economía, el proyecto de dominio sobre la sociedad va tomando más y más cuerpo, como los ratoncitos de Pavlov en viejos tiempos de laboratorio soviético. La sociedad se va acostumbrando a las colas, se va acostumbrando a no tener electricidad. Esa es la razón 1, una razón política, criminal, perversa, de asfixiar la sociedad sin electricidad. Sin electricidad no hay bienestar. Las calles de Caracas ya lo van diciendo poco a poco. La segunda razón es que bajo la coartada de crisis eléctrica, comenzando con Ali Rodríguez, 2010, y antes también, se podía invocar el uso de recursos ad libitum, es decir, a voluntad. Y muchos recursos fueron Para precisamente enriquecerse. Para enriquecerse, entraron los cubanos a manejar Planta Centro, incluso hasta en Guri, lo cual es humillante para la ingeniería venezolana. Que esto,
Víctor, me quedan apenas unos 7 minutos. Yo quisiera que habláramos un poquito más rápido porque tengo varios temas. Y voy a referirme a lo que plantea en Twitter el hashtag Sin Luz. José Aguilar habla, y voy a ser textual, si Termozulia 4 fue un guiso y está en el lugar 20 de 23 proyectos, ¿qué queda para los demás? Venezuela sin luz. Y él plantea un gráfico donde dice megavatios instalados en una serie de plantas de 4.120, los disponibles son 1.370, de 4.120 disponibles 1.370, Sí. indisponibles 2.228 y al final monto de sobreprecio en miles de millones de dólares, 2.811 millones de dólares. O sea, ¿qué es Termozulia? Termozulia 4 es un proyecto que bien indica José Aguilar, a un analista internacional del sector eléctrico, es venezolano, está basado fuera del país, pero lleva una muy buena registro de cómo se comporta la industria físicamente y financieramente. Termozulia 4 es un proyecto que se vino a menos y que ha terminado en un fiasco financiero, el cual añade a Tocoma, no terminé de decirte de Tocoma, su costo original era de 3.000 millones de dólares y está costando ahora 10.000 millones de dólares y no está terminado, está detenido ese proyecto. Aquí entra la empresa brasilera o el consorcio que lidera Odebrecht y una empresa argentina que sin calificaciones para fabricar las turbinas entró o ganó esa licitación o pseudo licitación. Entonces tenemos Tocoma, tenemos Termozulia 4 con sobrecosto, tenemos un inventario de indisponibilidad que es aterrador y que es lo que está explicando las fallas y los racionamientos en el interior del país. ¿Por qué indisponibilidad? Si lo tienes instalado o no lo tienes instalado. No hay ingeniería, no hay combustibles, que es otra de las combustibles termoeléctricos. Me refiero a gas, fuel oil y diésel. Ya vemos que Petróleos de Venezuela pasó a ser importador. Él en la misma, disculpa que te interrumpa, en el mismo análisis Sí. que viene planteando, nos habla de proyectos de generación turbogás ciclo combinado y una serie de irregularidades. Él habla, por ejemplo, del proyecto planta El Vigía ciclo combinado, la planta Luis Zambrano, las plantas Tamara y Bachaquero, Sí. Termozulia 3, Sí. Termocentro El Sitio, Termozulia 2 y Valdés. Bueno, en definitiva, nos habla de un costo para el Estado de 11.354 millones de dólares con un costo de referencia en contraste Sí. de 4.405 millones. Entonces, una diferencia de 6.949 millones Sí. de exceso, Sí. 158%. O sea, Sí. cuando hablamos de costo de referencia ¿con quién? El fabricante, sea por ejemplo General Electric Ajá. o Westinghouse, fabricantes americanos, fabricantes a europeos también los hay. El Derwick, lo estoy usando ahora como referencia, esta compañía que ha estafado a la República. Sobrefactura. Compra al fabricante original en, digamos, $100. Y esto queda registrado, porque es público, para la vista de ingenieros, analistas, en fin. Y sabemos también que un proyecto similar en, digamos, Medio Oriente o México o Canadá ha costado 150 la máquina más la instalación. Pero los costos que estamos viendo de Derwick o de Termozulia 4, 3, de Bachaquero, Tamare, están en el orden que tú has señalado allí en cifras reales, que es 3 al menos veces de lo que cuesta al fabricante. ¿Y por qué se trae a un intermediario? Bueno, esta es una invención socialista. En viejos tiempos se licitaban las plantas por concurso internacional. Ahora traemos a la Unión Nacional Eléctrica de Cuba, que hace de intermediario de, como te decía antes, la generación distribuida. Ahora traemos a los Derwick. Ahora traemos a los argentinos, que no terminan de hacer Tocoma y quizás nunca lo terminen. Ahora traemos entonces a todo ese entorno que ha permitido que la renta petrolera termine en manos militares y en manos civiles. Como me quedan apenas 2 minutos y medio, yo quisiera un redondeo, una conclusión. ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos mejorando, como dice Jesse Chacón, en un 48%? ¿Estamos estancados? ¿Hemos retrocedido? ¿Qué nos espera?
hemos retrocedido. Jessica Chacón juega a falsificar la realidad, ¿En juega qué a mentir sentido falsifica la realidad? Está hablando de un sistema eléctrico que no tenemos, un sistema eléctrico que dice él ha mejorado. Cuando quiera que los caraqueños aún no lo saben, pero los caraqueños tienen cierto bienestar eléctrico porque está siendo sacrificado el interior del país. Mucho quisiéramos que los caraqueños vieran lo que sufre un andino o un oriental o en Falcón o en Zulia en particular. Digo, mucho quisiéramos para que sepan cómo el país está siendo azotado por racionamientos de 7, 10, 15 horas diarias. Jesse Chacón falsifica la realidad. Él tiene que vender un mensaje a la nación, al igual que el gobierno entero, de bienestar. En definitiva, la tarifa eléctrica fue incrementada 2, 3 veces. 2, 3 veces desde enero estamos viendo cómo va creciendo. Sin avisarle al ciudadano. Sí. Simple y llanamente cuando viene la factura, cuando viene que tienes que pagarte, se te duplicó, triplicó la factura. ¿Qué se está haciendo con ese dinero? Buena pregunta. Quisiéramos que llegara a los trabajadores eléctricos, porque si alguien está mal pagado, si alguien está desasistido, son los trabajadores de calle. Usted los puede ver en la calle, sin guantes, sin herramientas, ellos mismos lo dicen. Se me acaba el tiempo, me queda menos de un minuto. ¿Qué pronostica Víctor Poleo en materia eléctrica en el país? ¿Cómo lo está viendo? Es irreversible. ¿Qué significa irreversible? Tanto como un oncólogo puede diagnosticar, identificar cáncer y predecir el curso, tal vez el grupo de analistas, entre los cuales está José Aguilar, con él compartimos, puede pronosticar cómo un sistema se va deteriorando, el sistema eléctrico, el sistema nervioso del país. Por la desprofesionalización, por la militarización. ¿Qué pronosticamos? Esto no va a ir mejor, sencillamente no va a ir ¿No hay mejor. remedio? Cambio político es el único remedio, es decir, que haya un destello de sensatez en el gobierno y decidan entonces entregarle a un país, a un subconjunto de la sociedad que clama por un cambio político para reordenar la economía y la sociedad. Muchísimas gracias, Víctor. Víctor Poleo, exdirector general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas desde el año 99 al 2001, por haber compartido con nosotros su experiencia, su experticia y tratar de vendernos, de explicarnos qué es lo que está pasando en Venezuela en materia de electricidad y por qué hemos sufrido los apagones a lo largo del tiempo. Y a ustedes, amigos, por haber estado allí presentes en Lo que la gente pregunta.